Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Otra semana de Hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí, un nuevo episodio. Este episodio me gusta bastante porque vamos a tratar de hacer unos episodios sobre eventos, que ya hicimos un seriado una vez, sobre eventos económicos o eventos del trading que fueron de cierta forma importantes en la etapa contemporánea actual. Y me gusta mucho porque siempre hay buenas herramientas y siempre hay buenas lecciones que aprender de cada evento donde ocurre algo extraordinario. Eso me gusta muchísimo. Pero bueno, antes de arrancar y empezar a desarrollar el episodio, siempre nos gusta hacernos un poquito de publicidad. Recordando que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como @hablemos.de.trading, en Twitter como, bueno, ya no sé si llamarlo Twitter, si llamarlo X, tú me dirás, Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.ht@gmail.com. Ahí en el link que se encuentra en Instagram los lleva a todos los links que está el canal de YouTube, Hablemos de Trading, el newsletter, el correo electrónico, y ahora recuerden, ya creamos una biblioteca digital que si nos escriben al correo o por las redes sociales, les hacemos llegar el link donde tenemos más de 55 libros en inglés, más de 30 libros en español y herramientas que hemos desarrollado para todos ustedes para ayudarlos como el diario de trading, bitácora, etcétera. Pero bueno, el episodio del día de hoy eh, me gusta muchísimo. Estaremos hablando un poquito sobre lo que fue este evento de la caída del petróleo al negativo en el año 2020 en ese contexto del COVID y cómo un grupo de traders en Londres, un grupo de solo 8 o 9 traders de una firma muy, 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 muy pequeña, una firma privada que pudiera ser una firma como que Arturo y yo creamos una compañía para hacer trading y alquilamos una oficina y nos metemos ahí a hacer trading sin un capital extraordinario, sin lujo, sin un penthouse en Nueva York, lograron el día del crash, lograron capitalizar más de 700 millones de dólares. Son 9 pequeños traders independientes. No pertenecían a ningún banco, a ninguna institución grande y fueron los que hicieron más dinero de la caída. No solamente, pues, hicieron más en esa caída, pero no solamente en la caída, sino también al alza en ese famoso día de 2020 en la caída, cuando el petróleo se fue por primera vez en la historia, se fue a negativo. Entonces, bueno, ¿qué te parece el episodio de hoy, Arturo? No, a mí me parece muy, o sea, de verdad que me parece muy interesante la historia, sobre todo porque la idea del episodio realmente no es tanto, o sea, es obviamente darles contexto y obviamente hablar un poco sobre la historia, que es bastante interesante, sobre todo porque tampoco es que se conocen muchos detalles de la historia, pero sí se sabe cómo fue más o menos todo el esquema. Pero yo creo que lo más importante es, bueno, ver qué podemos sacar nosotros de ahí, o qué lecciones o qué aprendizaje podríamos sacar de ahí, cómo lo podríamos aplicar nosotros a nuestro operativo. A mí de verdad que la historia, con el tema del COVID hubo muchos perdedores, pero también hubo muchos ganadores, como en esta oportunidad este grupo privado de inversionistas. Los famosos Essex Boys, los, que al final, o sea, siento que la ganancia, o sea, solamente escuchar el número es absurdo, o sea, entonces es muy interesante, bueno, ver cómo fue, porque al final nosotros somos, y hablamos de nosotros, la mayoría de los traders que somos el retail, que al final somos pequeños inversionistas, que esos números obviamente asombran, o sea, uno no espera o uno no siente que en algún momento uno pueda hacer un trade donde pueda generar una cantidad tan absurda de dinero. Pero bueno, pero justamente llama mucho la atención porque es un trading que está a totalmente otro nivel. O sea, no solamente en el sentido de el pensamiento o el análisis que hacen los inversionistas, sino también obviamente en capital. Entonces, bueno, es muy interesante y por eso me llama mucho la atención justamente ese evento. Bueno, esta historia comienza en lo que fue ese primer trimestre o primer semestre del 2020 con todo el contexto del COVID, ¿no? Veníamos en bueno, una fase donde yo me recuerdo hacer incluso chistes en febrero, marzo de 2020, donde bueno, ya se viene la encerrona, porque no solamente sabíamos lo que iba a pasar, eh, primera vez en la humanidad, bueno, en la humanidad no, pero por lo menos en la historia contemporánea que ocurre algo de este calibre y hay mucha incertidumbre en los mercados. Incluso
yo recuerdo el día que el crudo hace este movimiento histórico hacia el negativo, que yo estaba tradeando, estaba pegado a la computadora, estaba viendo y vi todo en vivo cómo el precio caía, sorprendido, porque en el momento tenía la pantalla, yo creo que esto fue, si no me equivoco, el lunes 27 de abril, sí, lunes 20 de abril. Estoy en la pantalla, estoy viendo la computadora, estoy viendo los commodities, veo el oro, veo los índices, veo el petróleo y estoy en Twitter y estoy viendo cómo el petróleo viene en una caída increíble porque ¿qué pasa? Estamos hablando de un mercado de commodities en físico. A diferencia de acciones americanas, que las acciones ya tenían un golpe fuerte, estaban cayendo fuertemente en ese crash del 2020, una acción de una compañía no se va a negativo o nunca se ha ido negativo, porque bueno, al final es oferta y demanda entre compradores y vendedores. Pero cuando hablamos de un commodity en físico, como es el caso del petróleo, no es solamente la oferta y la demanda, sino además es la entrega de un producto en físico. Y cuando estamos hablando del mercado de futuros, que es lo que estos traders tradearon, lo que estamos viendo es un mercado que tiene un contrato con una fecha de apertura y una fecha de cierre, donde por cada contrato, por lo menos en el petróleo, por cada contrato tú te estás comprometiendo a comprar o vender 100 barriles de petróleo. Y si tú posees ese contrato al momento del cierre, lo que significa es que tú vas a ser dueño de 100 barriles en físico de petróleo y que tú necesitas irlos a buscar o que te los van a entregar. Entonces, obviamente, este contexto de físico, de un activo en físico, le da una dinámica muy diferente a los commodities y al trading de commodities comparado con un trading de acción. Entonces, lo que se pensó que era imposible terminó pasando. Ese día vimos en vivo cómo el precio cayó por la barrera de cero y pasó de repente a -1, -2, -3 y Twitter se estaba volviendo loco. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y de repente barrera de -5, -10. Lo que significaba, para que todavía no he entendido muy bien, es que por tú comprar un contrato de 100 barriles de petróleo que estaba en -5 en la pantalla, te estaban pagando a ti $5 para que lo tuvieras, para que lo compraras. O sea, te estaban pagando dinero por comprar algo. Algo que, bueno, realmente una locura, ¿no? No sé si se entiende hasta ahora. No, sí, sí, claro, sí se entiende perfectamente. Yo también recuerdo, es más, yo creo que hicimos énfasis en algunos de los episodios de justamente ese evento porque es un hito histórico, o sea, al final es un evento donde, o sea, te podrás, o sea, es que, o sea, yo me quedo quizás con la última parte que acabas de comentar, de que te están pagando por llevarte o sea, un producto, o sea, al final es algo físico, entonces es como solamente el hecho de verlo en ese sentido es como, o sea, raya hasta en esa línea de lo absurdo. Entonces, claro, a mí obviamente me sorprendió y yo creo que ese día bueno, primero en su momento no entendía cómo podía llegar a negativo, o sea, cómo podía caer o cómo podía caer esa barrera, porque si tú te pones a ver y tú dices, bueno, tú compras un stock o compras una acción al largo, bueno, tú dices, el máximo precio que puede caer es a cero, pero ver que justamente llegó a alcanzar valores negativos es donde uno le hace como cortocircuito, pero uno tiene que entender que lo que cayó por debajo de cero no fue el valor del activo como tal, sino el valor del contrato. Entonces ahí es como que es una pequeña diferencia, pero es justamente la diferencia que hace que eso, o sea, como que no caiga en la parte absurda, pues. Entonces, claro, eh, obviamente todo ese evento es que fue un hito histórico, o sea, es que no sé cómo darle como mayor relevancia a lo importante o a nosotros como traders, haber vivido un evento como ese, es como el mismo tema de la caída del COVID. O sea, son eventos que no ocurren, son muy inusuales, entonces ver unas caídas ahí y aprender de ellas es como y creo que lo comentamos muchas veces en esos episodios, de que eh, estos eventos o esos eventos así que son inusuales, son excelentes que nosotros podamos estar presentes y vivirlos porque sacamos mucha ganancia, mucha experiencia y aprendemos muchísimo de ello. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Pero ahora, yo igual, bueno, Ah, contando bueno, yo quería explicar rapidito el porqué de ese va negativo, que es la parte de el twist que da el tema del commodity, y es el tema de que como a ti te van a entregar al cierre de un contrato esa cantidad de petróleo, estamos en ese contexto del COVID donde se anuncian los cierres de aeropuertos, los ingresos a los países, todo, y de momento se dice, bueno, ok, si el mundo tiene un consumo diario de 100 millones de petróleo,
O sea, nosotros necesitamos refinar 100 millones de barriles de petróleo para poder continuar con las operaciones diarias. Y ahora vemos que cierran los aeropuertos, cierra Estados Unidos, cierra Europa, cierra Japón, Latinoamérica está totalmente cerrada. Obviamente las necesidades y requerimientos de refinamiento van a bajar. Obviamente ya las refinerías no van a necesitar comprar esta cantidad de crudo y al mismo tiempo la dinámica del petróleo, y lo digo con mucha propiedad porque bueno, yo soy ingeniero de petróleo, es mi campo y me gusta y lo conozco, es que un país productor de petróleo, digamos Arabia Saudita, tiene una producción de 10, 12 millones de barriles de petróleo diarias. Si te deja de comprar tu principal comprador, no es tan simple como, bueno, ok, cierra la llave, cierra el pozo y ya. No, tú no puedes cerrar el pozo de esa forma. No es recomendable, implicaría unos gastos enormes. Entonces, ¿qué ocurre? En esa dinámica de oferta y demanda, ellos te bajan el precio, incluso prefieren bajarte el precio por debajo del costo de producción, pero para seguir vendiendo, porque en toda esta dinámica del petróleo mundial, no solamente hay una producción que no puedes parar de un día a otro, sino que hay una capacidad de almacenamiento limitada. En Estados Unidos hay una capacidad de almacenamiento de crudo limitada. No puedes decir, bueno, ok, no se lo estoy vendiendo a nadie, voy a almacenar en tanques mi crudo durante 1 o 2 meses, porque lamentablemente la capacidad mundial de almacenamiento no llega ni a 120 millones de barriles. Entonces, eventualmente, si nadie compra y tú no cierras los pozos, se va acumulando este inventario de crudo que eventualmente vas a tener que cerrar. Y si tú cierras un pozo que te produce, como Arabia Saudita, hay pozos que producen 2 millones de barriles diarios, un solo pozo, si tú lo cierras hay unas implicaciones técnicas de ingeniería que te van a complicar después al momento que tengas que reabrir ese pozo. Entonces, por eso llegó un punto donde el petróleo a mediados de la tarde de ese lunes 2000, del 2020, ese lunes de abril, el precio tocó -40 porque los productores estaban tan desesperados porque la gente comprara y les quitara de las manos el petróleo que estaban pagando por cada barril. Porque claro, esto es un contrato que representa, son contratos apalancados que representan 100 barriles, pero en teoría estaban pagando por cada barril de crudo $40 para que alguien se los llevara y fuese su problema y no mi problema. Es como que yo tenga excedente de mercancía, no tengo espacio en mi depósito y digo, mira, ve, como no quiero que sea mi problema, te pago $40 para que te lo lleves, para que ahora sea tu problema, y bueno, tú vas a ver cómo lo resuelves. Mm. Y bueno, y ahí es donde yo digo, bueno, ahí es que raya en lo absurdo del tema. Pero bueno, igual es bien interesante, sobre todo porque, fíjense, y lo primero que como que hay que destacar es la diferencia entre los activos, porque ya estamos viendo diferencias entre operar commodities y operar stocks. No solamente en el movimiento del precio, sino también en los fundamentales, en cómo se mueve, en las cosas que implica cada uno de los activos. Y es por eso que yo creo que una de las cosas que podríamos como resaltar de todo este evento es, bueno, aprender a operar efectivamente cada activo que estás, que vayas a hacer, o sea, que vayas a tradear, justamente porque tienes que, bueno, saber cuál es como o sea, los eventos o las cosas que afectan a determinado activo, cómo se mueve, cómo es el funcionamiento del activo. Y bueno, y justamente esto es una de las principales diferencias entre lo que es stocks y commodities, justamente. Ahora, estos caballeros de esta firma, ellos hicieron en ese día justamente más bien, justamente como que el estudio que se hizo o la investigación que se hizo sobre cómo fue el movimiento de ellos, eh, surge a partir de que, bueno, de que ellos podían verse inclusive implicados en el movimiento de los contratos, o sea, del precio de los contratos, de que justamente ellos pudieron haber sido como o sea, no la causa, pero parte de la causa del por qué el precio cayó a esos valores. Entonces, cae toda esta investigación y estos son un grupo de traders, son un grupo pequeño de operadores que estaban liderados por un tipo que era que él tenía un apodo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero me acuerdo que el apodo me dio mucha risa porque el apodo era Cuddles. Y entonces él era un trader experimentado que estuvo mucho tiempo trabajando en los pits de la bolsa de Londres.
Y bueno, claro, con todo este proceso de la actualización, de todo lo que fue el trader, vamos a llamarlo, eh, pasar del trading de piso, del floor, a trader como de software, o sea, pasar a la parte de computarizada. Bueno, o sea, muchos pits cayeron y cerraron. Entonces, bueno, justamente él sale y a partir de ahí él se ubica en Essex y él crea este fondo de inversiones que justamente es el que es como el protagonista de todo esto. Y entonces él lo que hace es que se junta con un grupo de compañeros, de amigos. Y bueno, y a partir de ahí lo que hicieron fue en esa, y ya como para entrar en bien lo que hicieron, ellos compraron y vendieron contratos de futuros del petróleo. Y ahí es donde a mí me llama mucho la atención porque, y va la pregunta dirigida a ti, José, de que eh, ellos hicieron, o sea, se beneficiaron por ambos contratos. Se beneficiaron tanto por contratos a la compra como por la venta de los contratos. Y bueno, y justamente ahí es como que surge la duda y es lógico pensar es, bueno, ajá, ¿cómo te beneficias comprando, o sea, haciendo operaciones al largo y al corto? O sea, ¿cómo haces para hacer o sea, ese beneficio? ¿Cómo lo obtienes a partir de eso? Bueno, es que eso es lo loco de todo este evento. Todo esto ocurrió en un día y ese movimiento tan drástico fue un día. Y si la gente se va a la gráfica de ese lunes de abril de 2020, ven cómo en un día el movimiento de precio fue una locura, porque el día comenzó con un barril a $18 y el día terminó con un barril a 38, $39, tocando un mínimo de menos $40. Pero hubo una fluctuación muy grande en todo el día. Entonces tú podías como trader, que fue lo que hicieron ellos, eh, bajar, shortearlo, pero en el momento que tú estás shorteando tienes el doble beneficio porque estás shorteando un activo que está a -10, te están pagando -10 para que te lo lleves. La gente, yo creo que siempre con el trading ocurre algo y es que la gente subestima las cosas malas que pueden pasar y creen, no, bueno, pero es que eso no va a pasar. O sea, eso es muy malo, eso que puede pasar es muy imposible, por así decirlo. No, esto no va a pasar. Y eventualmente pasa, y entonces estos traders lograron capitalizar en eso que nadie creía posible. En el momento que el precio rompe la barrera, ellos, claro, haciendo una empresa, una firma pequeña, ellos no tenían la capacidad de mover el mercado, pero sí pudieron beneficiarse porque en el momento que el precio rompe por debajo de cero, cuando mucha gente no creía que podía pasar, ellos se fueron al short y shortearon muy fuerte, esperando, y una vez que, y su teoría o su hipótesis, porque hay un libro que habla sobre esto, su hipótesis era, en el momento que el precio hace ese hito histórico de romper por debajo de cero, significa que el precio está disponible para que baje a -5, a -10. Y ellos no tuvieron miedo de shortearlo. Cuando mucha gente que venía shorteando en 15, en $10, cuando llegó a cero compraron, y eso le da, por eso que tú ves en la gráfica que cuando llega a cero el precio sube un poquito, ellos en lo que rompe por debajo de cero sortearon muy fuerte. Después que llega a los primeros -5, que hay una pequeña recuperación, ellos compran fuertemente. O sea, lo que habían hecho inicialmente, que era vender al corto, después cubren su posición y en -5 vuelven a comprar. El precio tuvo un pequeño rebote de -5 hasta cero, ellos comprando, ya habiendo capitalizado en la caída de 0 a -5 y capitalizando de -5 a cero. Y después cuando el precio vuelve a caer por debajo de 5, se van nuevamente con todo al short, y recuperan y bajan desde -18, -20, -25, -30. Aparentemente dos de ellos, uno que tiene 24 años y uno que tiene 26 años, cuando el precio estaba en -35, dijeron, mira, el precio no creo que caiga más. Y a lo mejor, ojo, todo esto, ellos no había forma que supieran qué es lo que iba a pasar, pero eso es lo que dicen, no creo que el precio caiga menos de esto. Y aparentemente compraron muchos contratos de petróleo a largo que vendieron a los 2 días. Hicieron como una especie de swing. Y a los 2 días de -35 que ellos compraron, en 2 días el precio estaba nuevamente en torno a los $10 de barril. Entonces hicieron aún muchísima más plata en el largo que en el corto. Y bueno, la verdad que tú te pones a ver y yo creo que, o sea, bueno, primero el tema, a mí me sorprende mucho es la edad de los, de los chicos, o sea, tener, imagínate, no sé, a esa edad, tener 20 25 años y poder capitalizar una cantidad tan absurda, y primero y en un par de días, porque al final es un tema de que esto no fue operaciones de meses, eso fue un día
de operación y 2 días en dado caso por esta recuperación que comentas al final. Y es como, bueno, es el hecho de, y yo creo que eso es como quizás la primera, vamos a decir, como la primera lección que uno puede sacar de esto es que eh, eventualmente vendrá la oportunidad. Y uno lo que tiene que estar es preparado para tomar esa oportunidad. Y en esto no quiero decir en que vamos a tener eh, vamos a tener una operación donde vamos a ganar $600 millones. Ojalá que sí. Pero a lo que voy y cuando me refiero con la oportunidad es en general. O sea, tú puedes tener una mala racha, tú puedes tener operaciones negativas, tú puedes tener días buenos, días malos en el trading, pero va a llegar un día en el que vas a tener una operación excepcional, vas a tener una operación muy buena. Y claro, y tú tienes que estar preparado, y cuando me refiero a preparado, no yo digo más psicológicamente, o sea, tienes que estar preparado para manejar esa operación, para manejar, o sea, para poderla operar de la mejor forma y tomarla de la mejor manera. Pero eso es algo que va a venir. Y yo creo que en general, no solamente en el trading, sino en la vida, eso ocurre. O sea, siempre va a llegar una oportunidad donde vas a poder dar ese salto y sí, vamos a decir ese salto de un punto a otro. Y es justamente donde uno tiene que estar preparado para tomar esa oportunidad. ¿Cómo uno se prepara para esa oportunidad? Bueno, yo creo que el día a día y el estar trabajando, ese trabajo constante y esa perseverancia en las cosas, es lo que te hace que te mantengas preparado ante esa oportunidad. Yo en estos días estaba conversando con un amigo y justamente hablaba de eso, de que sí, efectivamente, puede ser que tengas varios días de trading malos, pero va a llegar un día en el que una operación donde generalmente hubieses capitalizado un ratio, una relación de riesgo-beneficio de 3-1, bueno, ese día te dio 7-1. Y es un día que no es un día, o sea, no es una operación de todos los días, pero es un día en el que se te hizo o sea, o sea, rentabilizaste muchísimo más de lo que haces generalmente. Y eso va a llegar. Y yo creo que es importante el estar como preparado para eso. Y justamente muchas veces nosotros, y esto lo puedes ver no solamente en términos de operaciones diarias, sino también verlo vamos a decir, en porcentajes de ganancia o en rentabilidad anual. Puede ser que un año tengas o estés promediando, no sé, un 5, un 10, un 15%, por decir cualquier número, de rentabilidad anual. Pero va a llegar un año en el que vas a rentabilizar, no sé, vas a hacer 90, 130, 400, qué sé yo, porque vas a tener un año muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes que estar preparado para ese año. Y ese va a ser el año en el que tú vas a hacer como ese salto y ya vas a alcanzar como el siguiente nivel. Y lo que hay que estar es, nuevamente, preparado para esas oportunidades. No sé qué piensas tú, José. No, bueno, me encanta cuando te pones filosófico, me encanta, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y yo creo que, y eso ya es para cerrar el episodio, eso es lo que a mí me gusta de esto, o que es lo que quiero que sea la moraleja de esta historia. Eh, el trader más joven de la firma, de estos traders que estamos hablando, tenía 23 años y logró hacer $122 millones. Dinero que uno ve hoy como imposible. Y no digo eso que dice Arturo, no es que mañana vamos a salir, vamos a hacer 15 millones la semana que viene, pero no es imposible hacerlo. Y la consistencia, el estar en el mercado, yo creo que es una de las cosas que más me enamoró del trading. El trading, todo lo que nosotros, los traders que nosotros seguimos, la gente que tiene años en esto, Peter Brand, Mark Minervini, siempre hablan de ese evento que fue que les cambió la vida a nivel de profits porque estaban en el mercado, solamente por el hecho de estar en el mercado. Peter Barra cuenta cómo en vísperas de lo que fue la invasión de Irak a Kuwait en el año 89, si no me equivoco, él estaba posicionado en el oro, vio un movimiento extraño en la noche, se fue con todo y en la madrugada, cuando se da la noticia de la invasión, él estaba súper posicionado en el mercado de futuros e hizo un pocote de plata. Lo impresionante de todo esto es que él dice, antes de eso, bueno, tenía mis años de 12%, 15%, 20%, 5%. Ese año hizo 600%. Y dijo, más nunca volvió a ser 600%. Pero ¿qué pasa? Ella tenía 10 años, 15 años haciendo trading, ya venía con cierto capital, no era multimillonario, pero tenía como $200.000, pero con esos $200.000 que era su capital para tradear, ese año lo pudo convertir en más de $1.000.000. Entonces, bueno, obviamente ya te cambia la vida. Mark Minervini
cuenta lo mismo, cuenta como por 6 años perdió dinero hasta que en una semana hizo lo que no había hecho en 6 años. Entonces todo es tema de oportunidad y de estar ahí. Pero si no estás en el mercado, si no estás estudiando, si no estás mejorando tus habilidades, no vas a estar ahí para la vuelta, como decimos en mi país. No vas a estar ahí en el momento en que se den esas oportunidades. Yo creo que todo trader tiene y vamos a tener ese momento que a lo mejor va a pasar una sola vez en la vida, pero que este estudio que venimos haciendo, los libros que nos leemos, los podcasts que escuchamos, el semana a semana en las pantallas es lo que nos permite prepararnos para ese momento que va a llegar. Nosotros tenemos ahorita años de 10%, de 12%, 5%, 30%, son muy buenos. Pero sé que va a llegar un año donde ya habremos construido un capital y un capital no solamente monetario, sino también psicológico y de habilidades que nos va a permitir aprovechar, porque por lo menos yo vi en vivo cómo el petróleo cayó a -40, pero no tuve la experticia para poder decir, bueno, voy a entrar y lo voy a hacer, voy a sortear en este momento. A lo mejor se presenta una oportunidad ahorita y lo puedo hacer, pero lo que sé es que en ese momento todo este estudio va a valer la pena y vamos a lograr ese año que va a cambiar la vida y que va a ser. Todos lo han hecho, todos han hecho la gran cantidad de plata que han hecho, no solamente por la consistencia de todos los años hacer 20, 30%, sino por ese año que hicieron 500, 600%. Yo creo que ese es el takeaway de este episodio. Sí, no, igual, o sea, yo también pienso, porque no solamente, a ver, o sea, todo este evento y cómo ellos capitalizaron y todo eso, eh, no solamente está el tema de, bueno, cómo, porque imagínate, o sea, imagínate tú estar en esa posición de que tú agarras y abriste una posición, compraste cierta cantidad de contratos y de repente la operación lleva, no sé, 20, 30 millones de dólares en profits. Eh, yo no sé, la verdad, cuánto capital estaban acostumbrados a manejar ese tipo o sea, esos traders, pero eh, yo creo que uno poco a poco no solamente se va preparando psicológicamente para tomar ese tipo de oportunidades, sino también para manejar el capital. Y eso lo hablamos en una oportunidad. Y muchas veces sucede, o sea, hablamos en un episodio sobre eso, y sucede muchas veces de que nosotros tenemos, no sé, un capital de 5.000, 6.000 dólares, y cuando nosotros tenemos una pérdida, nosotros vemos el monto y decimos, oye, me cuesta asimilar el número porque no lo estoy viendo en porcentaje, ¿verdad? Y cuando tú cuentas, no sé, agarras y le vuelves a colocar otros 5.000, le agarras le pasas ahora y le colocas 10.000, y llegas a un monto, no sé, a 20.000 dólares, esa transición de un monto a otro también psicológicamente te afecta muchísimo. Entonces, eh, yo creo que todo está eh, en mantenerse ahí, porque eventualmente va a llegar ese día, o va a llegar esa operación, va a llegar ese mes, ese año, donde vas a tener justamente ese muy buen trade que te va a hacer escalar. Entonces, yo creo o sea, es complicado porque yo siento que hay que tener mucha paciencia, porque hay días buenos, hay semanas buenas, hay meses buenos, pero también los hay muy malos. O sea, hay semanas, hay rachas, o sea, es que es complicado, es frustrante. Yo creo que el trading como tal en general causa mucha frustración a nivel personal, porque lo hemos hablado muchas veces, es el hecho de que perdemos más veces de las que ganamos. Y eso psicológicamente es muy difícil aceptarlo y asimilarlo. Entonces, el mantenerse ahí, el ser perseverante, el ser disciplinado, el ir aprendiendo cada día más, es lo que hace que al final, cuando llegue esa oportunidad, bueno, estemos listos para tomarla y así, mira, capitalizar perfectamente. Entonces, yo creo que eso es yo creería que es una de las lecciones más importantes que podemos sacar de, de ese evento y de cómo ellos manejaron la operativa. Mira, me Igual, voy con un dato para despedirnos. Para que la gente, para que el que diga, no, pero es que esa gente tenía millones de dólares y por eso hicieron millones de dólares. Tú con una cuenta de 20.000 dólares puedes manejar 80 contratos, 80, 100 contratos de petróleo. Y un movimiento como el que ellos tuvieron, que fue un movimiento de 40 puntos nominales, o sea, desde el momento en que compran o venden uno hasta el momento que cae, te hubiese dado con esos 80 contratos, hubieses necesitado 20.000 dólares para mover esos 80 contratos y hubieses tenido un profit de 3,2 millones de dólares. Agárrate eso. bueno, imagínate. Sí, no, una locura. O sea, una locura.
Pero ahí es donde tú te pones a ver, o sea, nosotros manejamos cuentas pequeñas, o sea, en comparación a esos números, y ahí es donde tú dices, bueno, tener, o sea, o sea, no sé, imagínate tú, o sea, piensa en ese, como en esa escena, y di, ya, tengo un trade abierto y lleva $2 millones de ganancia. O sea, piénsalo a nivel, o sea, o sea, emocionalmente, ¿cómo te afectaría? ¿O qué decisiones tomarías? Yo personalmente siento, o sea, yo diría que yo no me siento preparado para una operación así. O sea, me encantaría decir que sí, perfecto, la voy a manejar excelente, pero es que no sé cómo reaccionaría ante un evento así. Eh, yo creo que quizás no sé, no sé, o sea, tendría que estar, ojalá mañana llegue y tenga una operación así y les comento cómo me sentí por ella. Así que bueno, yo creo que igual con esto sí podríamos cerrar el episodio. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nosotros nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en X como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, consulta, correo.ht@gmail.com. Nuestro canal de YouTube, Hablemos de Trading. Igual antes de que se me olvide, que se nos pasó al principio, siguen abiertas o sea, bueno, siguen abiertas, está todavía, pueden escribirnos a nuestro correo para las inscripciones a la segunda capacitación que vamos a tener. Poco a poco estamos mandando los correos a las personas que han estado interesadas, pero ahí les va a llegar la información a todos. Así que, bueno, cualquier cosa está ahí pendiente. Igual, en nuestro perfil de Instagram está un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo el canal de YouTube y también el newsletter semanal, donde van a encontrar información relevante semana a semana. Así que, bueno. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.